Buen día compañeros y licenciados, somos el grupo número 3 y el día de hoy hablaremos acerca de la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. A continuación les presento a los integrantes del grupo. La NIF 10 es una norma contable internacional que establece cómo deben prepararse los estados financieros consolidados cuando una empresa controla a otra. La NIF 10 se asegura que los estados financieros reflejen la situación real de un grupo de empresas bajo el control de una sola entidad. Para poder lograr esto, la norma establece una serie de principios y reglas que son los siguientes. Requiere que una entidad que controla una o más entidades presenten estados financieros consolidados. Si una empresa tiene el poder de decisión sobre otras empresas, está obligada a presentar estados financieros de forma consolidada, es decir, todas en un solo conjunto como si fuera una empresa. B. Define el principio de control y establece el control como la base de consolidación. Esto significa que el control es el criterio clave para saber si una empresa debe consolidar a otra. No basta con tener acciones y lo importante es tener el poder de dirigir decisiones financieras y operativas relevantes para la otra empresa. C. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participación y por ello se debe consolidar la entidad. Aquí la norma explica cómo determinar si hay control para que una empresa controle a otra. Y también establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros. Define una entidad inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad. Hay ciertas excepciones para ciertos tipos de empresas llamadas entidades de inversión. Por ejemplo, fondos de inversión. Estas empresas prácticamente la norma no los obliga para poder consolidar estados financieros. Continuando con la presentación de la NIF 10, tenemos lo que es su alcance. La norma nos determina que se va a utilizar para todos aquellos que realicen estados financieros consolidados, pero también nos muestra 4 excepciones, que es tanto si esta controladora es subsidiaria de otra, pues no aplicaría la NIF 10. También si esta no cotiza en bolsa, si no está registrada para poder emitir instrumentos y si su controladora final ya presenta estados financieros consolidados. La NIF 10 también nos determina que esta pues no es aplicable a todos aquellos planes de beneficio postempleo o similares. También nos determina que no es aplicable a una entidad de inversión que no consolida su información si mide sus subsidiarias a un valor razonable. Ahora bien, prosiguiendo con el tema, hablaremos acerca de control. La norma nos aborda que un inversor controla a otra empresa cuando de alguna manera está involucrado en sus resultados, es decir, que tiene derecho a beneficiarse o bien a asumir un tipo de riesgo por ello, y además puede tomar decisiones que afecten estos resultados. La norma también nos dice que para que un inversor controle una participada, sí o sí tiene que cumplir 3 elementos. En primer lugar, tiene que ejercer cierto poder sobre la participada. Eso significa que el inversor puede tomar decisiones importantes dentro de la empresa participada, como por ejemplo decidir sobre la estrategia, nombrar directivos, controlar las políticas operativas, entre otras. Luego nos dice que el segundo elemento nos dice exposición o derecho a rendimientos variables. Y bueno, el inversor está involucrado financieramente y sus beneficios dependen de su empeño en la participada. Un ejemplo de ello es que si la participada gana más, el inversor también. Y si pierde, pues esto también afecta. Y el tercer elemento es la capacidad de usar su poder para influir en los rendimientos. No basta tener poder y estar expuesto. El inversor debe tener capacidad real de usar ese poder para afectar los resultados que recibe. Un ejemplo de ello es pues, que puede tomar decisiones que hagan que la empresa sea más rentable o bien menos riesgosa para él. Continuando con la exposición, en los párrafos del 10 al 14 de la NIF 10 menciona sobre poder.
para explicar y entender mejor, tenemos 3 preguntas, como podemos observar en pantalla. El primero, ¿qué significa tener poder? Significa que un inversor tiene derechos que le permite tomar decisiones que impactan en los resultados de la empresa. El segundo, ¿dónde viene el poder? Proviene en tener la mayoría de las acciones con derecho a voto y acuerdos contractuales que otorgan la capacidad en tomar decisiones claves. Y por último tenemos cuándo se considera que un inversor tiene poder. Esto indica que tenga la capacidad de dirigir actividades relevantes. En pocas palabras, son aquellas que afectan de forma significativa a los rendimientos de la empresa. En conclusión, aunque la empresa no tenga el 50% de las acciones, se evalúa si tiene la capacidad de tomar decisiones. Continuamos con la exposición. Ahora bien, vamos a poder considerar algunos aspectos importantes para poder determinar si una entidad es una entidad de inversión. La NIF 10 es una norma que enfatiza la importancia de poder considerar todos los hechos o circunstancias para poder evaluar si una entidad es una entidad de inversión. A la vez también destaca que una entidad que posee los 3 elementos que podemos visualizar en pantalla, se define como una entidad de inversión. En ese sentido, una controladora podrá determinar si una entidad es una entidad de inversión si cumple con esto. El número 1 es si obtiene fondos de uno o más inversores con el fin o el propósito de poder prestar a dichos inversores. El número 2 es si se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de estos fondos. Y el 3 es que puede medir y a la vez también evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones. Cuando hablamos y entendemos la excepción a la consolidación que establece el párrafo 31 al 33, la norma es muy puntual y nos indica que una entidad de inversión no va a consolidar sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad, y también en su lugar una entidad de inversión medirá la inversión de una subsidiaria al valor razonable. ¿Qué significa esto? Significa que el valor contable de la inversión se basará en su valor de mercado actual. Asimismo, una controladora de una entidad de inversión estará consolidando todas las entidades que ésta controla. Siguiendo con esta exposición, voy a explicar sobre la NIF 10, sobre los rendimientos. Es que un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, como los rendimientos de inversor procedentes de dicha implicación tiene el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos de inversor pueden ser positivos, solo negativos o ambos positivos y negativos. Aunque solo un inversor pueden controlar una participada más de una parte que pueden compartir el rendimiento de la participada, por ejemplo, tenedores de participaciones no controladores que pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Ahora voy a explicar sobre la vinculación entre poder y rendimiento. Y es que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada en exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determina si un principal o un agente, por eso que es un agente de acuerdo con los párrafos B58 a 62 que no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que se han sido delegados. Continuando con la preparación y tratamiento de los estados financieros consolidados, lo vamos a dividir en 3. En políticas contables uniformes, consolidación de participadas y participaciones no controladoras. En las políticas contables uniformes tenemos las transacciones y otros sucesos, circunstancias parecidas y guías para elaboración de estados financieros consolidados. En la consolidación de participadas tenemos la fecha de inicio y el cese de consolidación, guías para la elaboración de los estados financieros consolidados. Y como 3, la participación no controladoras.
la presentación en el estado de situación financiera consolidado, la decisión agendada y los cambios en la participación en la no propiedad. Entre las contabilizaciones en una NIF 10 tenemos las modificaciones a la NIF 27, que son las transacciones con las participadas no controladas y el cambio en el patrimonio y las guías relevantes en la NIF, y las pérdidas de control, que incluyen dar de baja en las cuentas de los activos y pasivos, reconocer la inversión conservada y reconocer pérdida o ganancia.